Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Comenzamos el informativo este lunes con la carrera a contrarreloj en Marruecos tras el devastador terremoto que sacudió el país el viernes por la noche y que ya ha causado cerca de 2.500 víctimas mortales y unos 2.500 heridos. Los equipos trabajan sin descanso entre las zonas montañosas de pueblos enteros que han quedado arrasados. En Ucrania les hablaremos sobre las elecciones organizadas por Rusia en territorios ocupados que Kiev ha considerado ilegales. Al mismo tiempo, Zelensky ha reconocido que la contraofensiva del ejército ucraniano va más lenta de lo esperado. Y en su primera visita a Hanoi, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estrechó lazos diplomáticos con Vietnam. Biden negó que el reforzamiento de alianzas con países de la región obedezca al inicio de una nueva guerra fría. El objetivo de la visita era firmar una alianza estratégica ampliada. Mientras tanto, en Brasil, Lula ha dado marcha atrás en su compromiso de no arrestar a Putin si viaja a su país el año que viene para la próxima cumbre del G20. En la cumbre del G20 de este año, los temas clave fueron la guerra en Ucrania y el cambio climático. Los líderes del G20 se comprometieron a triplicar la energía renovable de aquí a 2030, pero no se pusieron de acuerdo para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Y precisamente las subvenciones a las energías fósiles fueron el motor de unas multitudinarias protestas en La Haya este sábado que se saldaron con una autopista bloqueada y más de 2.000 detenidos. Hablaremos también de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile contra el gobierno de Allende. A medio siglo del bombardeo militar que dio paso a 17 años de dictadura, muchas heridas siguen abiertas. Y nos iremos hasta Venecia para contarles el Festival de Cine. Pero hay más. Vamos con los titulares. La llegada del frío pone en alerta a las autoridades sanitarias, conscientes de que el coronavirus sigue ahí y que sus variantes pueden ser peligrosas. Luis Rubiales dimite como presidente de la Federación Española de Fútbol, tras varias semanas de presión y polémica nacidas de un beso no consentido a la jugadora Jenny Hermoso. Los equipos de rescate de Marruecos buscan entre los escombros a las personas atrapadas bajo las casas derrumbadas por el fuerte terremoto del viernes. Hasta el momento el seísmo ha causado más de 2.100 muertos y muchos más heridos y personas sin hogar. El seísmo de magnitud 6,8 sacudió la cordillera del Atlas a 72 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech. Ha dejado aisladas a comunidades remotas. También se sintió en las ciudades costeras de Rabat y Casablanca, así como en Agadir, que en la década de 1960 tuvo que ser completamente reconstruida tras un temblor devastador. Un equipo de rescate de la Unidad Militar de Emergencias Española, compuesto por 50 militares y 4 perros, llegó el domingo a Marrakech para trabajar en una zona situada a 25 kilómetros del epicentro del seísmo. Estuvimos en el terremoto de Turquía y nos desplazamos a cualquier parte del mundo, por muy lejos que esté, ¿no? Entonces, tratándose de un país vecino como es Marruecos, con la relación que nos une, por supuesto teníamos que venir. Se han producido varias réplicas, una de ellas de 3,9 grados. La gente sigue durmiendo a la intemperie en aceras y plazas, por miedo a volver a sus casas. La Organización Mundial de la Salud informó de que más de 300.000 personas se han visto afectadas por el terremoto del viernes y advierte de la necesidad de agua, alimentos y medicinas. Las fuerzas militares y los servicios de emergencia se están concentrando en aldeas remotas donde se teme que haya muchas más víctimas atrapadas. El recuento de papeletas de voto en las elecciones regionales de Donetsk, ocupada por Rusia, ha sido tachado de ilegítimo por Ucrania y sus aliados. Las votaciones tuvieron lugar en las 4 regiones ucranianas que Moscú se anexionó ilegalmente el año pasado, las provincias de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporilla, así como en Crimea, que el Kremlin arrebató a Ucrania en 2014. También se celebraron elecciones locales en 69 regiones de Rusia. Pero hay poco suspenso sobre los resultados de la votación, sin oposición real. En primer lugar, solo queremos vivir en paz con nuestros hijos. La educación, el estudio, todas esas cosas se resolverán solas, la medicina también. Lo más importante es que no haya guerra, como nos transmitieron nuestros abuelos. Mientras se celebraban las votaciones, continuaban los combates en las inmediaciones. La contraofensiva ucraniana va más lenta de lo esperado, y con la llegada del invierno, la ventana para la batalla se está cerrando. Pero los aliados de Kiev consideran que ha habido un éxito parcial y que aún queda mucho por luchar antes de que lleguen las lluvias.
Mientras tanto, los países de Europa del Este siguen reforzando sus capacidades navales, impulsados por la invasión rusa de Ucrania. Rumanía ha lanzado un programa de inversiones para modernizar el puerto de Constanța, que incluye sistemas de radar modernizados. Bucarest afirma que está apoyando a Ucrania, respaldando una ruta alternativa de tránsito de cereales y mejorando la interconexión de las infraestructuras de la región. Una red que reclutaba mercenarios para combatir con Rusia en Ucrania ha sido desarticulada en Cuba. Un total de 17 personas que se enfrentan a sanciones severas han sido detenidas. Las autoridades cubanas subrayan que la red estaba dirigida desde el exterior y que buscaba captar individuos con antecedentes penales o de familias disfuncionales. Familiares de los detenidos claman que estos fueron engañados. Estamos incomunicados con él, no sé si mi hijo está bien, está vivo, no sé. No sabemos nada, mija. Ya te digo que fueron todos engañados, todos fueron para problemas de construcción, de coger escombros, de esto, de logística, que le dijeron que iba a ir para la parte logística ellos. ¿Qué logística era? El gobierno cubano recalcó su posición histórica en contra del mercenarismo y rechazó cualquier tipo de connivencia, pese a ser Rusia un tradicional aliado de La Habana. En su primera visita a Vietnam, el presidente estadounidense Joe Biden firmó un acuerdo histórico que eleva su estatus diplomático como socio estratégico global del país asiático. Biden enfatizó el domingo que no busca desencadenar una guerra fría con China durante esta primera visita. Dijo que su objetivo es proporcionar estabilidad en el mundo fortaleciendo los lazos de Estados Unidos con Vietnam y con otros países asiáticos. Durante su visita, Biden elogió esta nueva asociación entre ambos países y expresó la esperanza de que puedan lograr avances en cuestiones como el cambio climático o la economía. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da marcha atrás y matiza sus palabras después de afirmar en Nueva Delhi que no permitiría la detención de su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre quien pesa una orden de detención internacional si éste asistiese a la cumbre del G20 del próximo año en Río de Janeiro. No sé si la justicia brasileña lo detendrá. Es el Poder Judicial el que decide, no el Gobierno ni el Parlamento. Es el Poder Judicial el que decidirá. Lula se replanteó el papel de Brasil como parte de la Corte Penal Internacional, de la que grandes potencias no son firmantes. Quiero saber por qué nosotros somos miembros si la India no se unió, China no se unió, Estados Unidos no se unió, Rusia no se unió. Quiero saber por qué se unió Brasil. Putin no ha asistido a varias cumbres internacionales por miedo a ser detenido. Se encuentra bajo una orden de detención de la Corte Penal Internacional como presunto responsable de la deportación forzosa de niños ucranianos a Rusia. Los países del G20 han declarado un ambicioso acuerdo para proseguir y fomentar los esfuerzos para triplicar sus capacidades de energía renovable de aquí a 2030. India, como anfitriona del G20, ha declarado que los temas ecológicos son su principal prioridad y el aumento de las energías renovables es uno de los medios cruciales para alcanzar el objetivo ecológico último del planeta, retrasar el aumento de la temperatura. Es vital que invirtamos en biocarburantes con la menor huella de carbono. Estas son las vías de biocombustibles avanzados de segunda generación, en lugar de las vías de biocombustibles basados en cultivos que compiten con la tierra y tienen un impacto significativo en las emisiones. Al mismo tiempo, el G20 fue criticado por no llegar a un acuerdo que redujera la dependencia de los países de los combustibles fósiles. La eliminación progresiva del carbón y el petróleo ni siquiera se menciona en la declaración final. La policía neerlandesa utilizó cañones de agua contra algunos activistas de Extinction Rebellion que protagonizaron una protesta cerca de una importante autopista de La Haya y amenazaron con bloquear la carretera permanentemente. Organizaron la acción para protestar contra las subvenciones neerlandesas a los combustibles fósiles, enarbolando carteles como Autopista al infierno climático. Extinction Rebellion cifra en 25.000 el número total de manifestantes, mientras que las autoridades locales hablan de entre 10.000 y 12.000. Chile recibió este domingo la visita de presidentes extranjeros como el mexicano Andrés Manuel López Obrador para participar en los actos conmemorativos del golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el gobierno democrático del socialista Salvador Allende hace 50 años.
En esta primera visita de López Obrador a Sudamérica como mandatario y desde el Palacio de la Moneda, sostuvo que Allende es el dirigente extranjero por quien siente mayor admiración y que la traición de Pinochet fue abominable. El propio presidente Allende eligió un camino diferente, aun cuando muchos opinaban que solo mediante las armas podía mantenerse en la presidencia y evitar que lo asesinaran. Él era un pacifista. Por eso, aquello fue un crimen horrendo. Los eventos conmemorativos comenzaron este fin de semana. Miles de mujeres se reunieron frente a la sede de la Presidencia de la República de Chile para celebrar una vigilia bajo el lema «Nunca más la democracia bombardeada». Vestidas de negro y con velas en las manos, marcharon por las calles de Santiago para recordar a los compatriotas y familiares asesinados, detenidos o desaparecidos. A mí no me lo contaron, yo lo viví, tenía 23 años y supe lo que era la democracia en este país. Y estoy aquí para decirle a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, a los niños, que la democracia hay que cuidarla. Horas antes, otra marcha de conmemoración terminó en enfrentamientos entre civiles y policías. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua en enfrentamientos que dejaron 3 agentes heridos y 3 detenidos. Los dos principales partidos políticos de Polonia, los conservadores de Ley y Justicia y los liberales de Coalición Cívica, presentaron sus programas de cara a las elecciones parlamentarias del 15 de octubre. Los polacos que participen también deberán votar una propuesta de referendo sobre la migración. El partido Ley y Justicia, que llegó al poder en 2015, quiere conseguir un tercer mandato, lo que sería un hito en el país. Sin embargo, su mandato se ha visto empañado por agrios enfrentamientos con la Unión Europea, a causa de medidas que ha tomado el gobierno y que, según Bruselas, erosionan el Estado de Derecho. La Coalición Cívica, principal partido de la oposición, promete invertir las políticas del gobierno, arreglar las relaciones con la UE y recuperar los fondos europeos, congelados como medida de castigo. A 5 semanas de las elecciones que darán forma a Polonia durante los próximos 4 años, los sondeos de opinión sugieren que Ley y Justicia podría obtener el mayor número de votos, pero no los suficientes para gobernar en solitario. En un hecho sin precedentes, el Vaticano beatificó este domingo a los 9 miembros de una familia polaca, un matrimonio y sus 7 hijos, uno de ellos aún en el vientre materno, ejecutada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, por haber escondido a varios judíos. Durante una misa ceremoniosa en el pueblo de Markowa, en el sureste de Polonia, el enviado papal, cardenal Marcelo Semeraro, procedió a leer la fórmula latina firmada por Francisco, con la que quedaba beatificada la familia Ulma. Los Ulma, dijo Semeraro, pagaron el precio más alto del martirio. Cerca del altar se descubrió un cuadro contemporáneo que representaba a Joseph y Victoria Ulma, esta embarazada, junto a sus hijos. Una procesión llevó al altar reliquias sacadas de su tumba. Se trata de la primera vez que se beatifica a una familia entera. Joseph Ulma, de 44 años, era agricultor, activista católico y fotógrafo aficionado que documentaba la vida familiar y del pueblo. Tanto él como su familia fueron asesinados en su casa por las tropas nazis alemanas y por la policía local, controlada por los nazis, en la madrugada del 24 de marzo de 1944, junto con los 8 judíos que escondían en su casa. Al parecer, habían sido traicionados. Tras la beatificación, sería necesario un milagro atribuido a la intercesión de los Ulma para proceder a la canonización con la que los miembros de esta familia pasarían de héroes a beatos y de beatos a santos. En Viena, la Casa de la Historia de Austria ha puesto en marcha unas visitas guiadas para ver el llamado Balcón de Hitler. Se trata del balcón principal del Neuburg, un destacado palacio neoclásico donde Adolf Hitler pronunció su discurso sobre el Anschluss de Austria, quiere decir la anexión del país a la Alemania nazi el 15 de marzo de 1938. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el simbólico balcón ha permanecido cerrado y solo se ha abierto en contadas ocasiones. Movilización internacional para rescatar a un experimentado espeleólogo estadounidense de una cueva en Turquía. Unos 150 expertos de 8 países están implicados en las labores para evacuar a Mark Dickey de la cueva de Morca, tras sufrir desde hace una semana una dolencia de estómago que le causa un sangrado.
Los rescatistas que alcanzaron el lugar con medicamentos consiguieron trasladarlo a 700 metros de profundidad de los más de 1000 en los que se encontraba, pero se considera necesario evacuarlo lo antes posible a la superficie. Una complicada evacuación por estrechos pasadizos. El número de casos de COVID-19 ha aumentado considerablemente en varios países europeos durante el verano. La disminución de la inmunidad o la aparición de nuevas variantes son las causas más evidentes, por lo que cabe preguntarse si debemos temer una nueva e importante oleada una vez llegue el invierno. Algunos expertos llaman la atención a la vez que piden calma. La COVID-19 sigue existiendo. No debe cundir el pánico, pero debemos garantizar la vacunación. El continente está preparado. Por supuesto, el gran problema es si habrá, esperemos que no, una mutación, que sería un poco más peligrosa y se extendería rápidamente. En el mejor de los casos es un poco como la gripe. La atención debe centrarse en las personas vulnerables, porque demasiadas poblaciones han sido olvidadas, sobre todo en los centros de cuidados de larga duración. Los especialistas en la materia lo tienen claro. La mejor arma para protegerse del virus sigue siendo la vacuna. No creo que Europa esté en peligro. Solo los países que todavía tienen un bajo nivel de cobertura de vacunación seguirán el peligro de casos significativos de enfermedad clínica e ingresos hospitalarios. Es cierto que se está desarrollando una nueva generación de vacunas y las esperamos para finales de este mes. Pero la gente debe estar tranquila por el hecho de que las vacunas que han recibido ya les protegen muy bien contra un brote grave de la enfermedad. La Unión Europea, mientras tanto, hace su trabajo. La Comisión Europea acaba de dar luz verde a una nueva vacuna para combatir una subvariante de Omicron. Pero eso no es todo. La coordinación y la colaboración son la base de una sólida política sanitaria de la UE. Desde el principio de la pandemia trabajamos con los Estados miembros, proporcionándoles directrices a través del ECDC sobre cómo debe de vigilar la COVID-19. Y sobre la necesidad de secuenciación y vigilancia. La comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria hace por su parte un llamamiento a los ciudadanos de la Unión ahora que se acerca el frío. Una Unión Europea fuerte significa que todos tenemos que trabajar juntos para hacer frente a una situación de salud pública. Así que siga el consejo de su médico para saber si debe vacunarse o no. Si se encuentra mal, quédese en casa. Puede que no sea COVID, puede que sea gripe, pero tenemos que protegernos unos a otros durante la potencialmente difícil temporada de otoño e invierno. Luis Rubiales dimite. Tras varias semanas aferrándose al puesto, el hasta ahora presidente de la Federación Española de Fútbol ha terminado renunciando a su cargo. Su más que polémico beso no consentido a Jenny Hermoso y las críticas a su comportamiento durante la final del Mundial Femenino de Fútbol han acabado siendo demasiada presión para un Rubiales que anunciaba su decisión a través de Twitter. En el mismo, y junto a una carta en la que explica su decisión, el de Motril escribe: defenderé mi honorabilidad, defenderé mi inocencia, tengo fe en el futuro y tengo fe en la verdad. Los movimientos para que dimitiera han sido muchos a lo largo de los últimos días, siendo suspendido por la FIFA durante 90 días y acusado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española de agresión sexual y coacción, tras la denuncia presentada por Jenny Hermoso. Todo ello, unido a la presión política y social de los últimos días, ha terminado de llevar a Rubiales a presentar su renuncia ante el presidente en funciones de la Federación, Pedro Rocha. Rubiales también ofrece su cargo como vicepresidente de la UEFA. Iván 24. Novak Djokovic volvió a demostrar una vez más que sigue siendo el mejor tenista del mundo, a pesar de la edad y del empuje de las nuevas generaciones. El serbio vencía en la final del US Open a Daniil Medvedev en tan solo 3 sets, 6-3, 7-6 y 6-3, en 3 horas y cuarto de partido. Con su 24º grande no le alcanza una cifra que parecía imposible de igualar, la de Margaret Court, habiendo ganado este año 3 de las 4 citas más importantes del tenis, siendo tan solo frenado por Alcaraz en Wimbledon. Y aún quiere más. Djokovic es tan insaciable como inigualable. La 80ª edición del Festival de Venecia ha terminado.
El director griego Yorgos Lanthimos se declara triunfador al recibir su León de Oro por Pobres criaturas, un melodrama de la época victoriana de Pigmalión y Frankenstein, con Emma Stone y Willem Dafoe. Estoy muy contento. Es genial ganar este premio con esta película, porque llevaba mucho tiempo intentando hacerla. Y es el mejor resultado que podíamos esperar. Lanthimos lamentó que Stone no pudiera llevarse también el León, ya que, según el director, su interpretación fue una de las principales razones del éxito de la película. La actriz no pudo asistir al festival debido a la huelga de actores de Hollywood. El León de Plata, gran premio del jurado, se lo llevó el japonés Ryusuke Hamaguchi, con Evil Does Not Exist. Y el premio al mejor actor revelación se lo llevó Seydou Sarr por Io Capitano, de Matteo Garrone. Hasta aquí el informativo de hoy. Pueden seguir informándose con más noticias a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comment de hoy, en el que les mostramos las imágenes del paso del terremoto por Marruecos. Gracias y hasta mañana. عندك اخ مشي اطلع يا مراكش تا وتلاقوا كان غير صافي بلا روايه ايوا من اخويا محمد تركز ميتين هذا شوكولاته منين ياك لا لا طالج ايوه